Hola a todos, mi nombre es Javier Miranda García, soy profesor asociado a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Hoy os voy a presentar junto a mi compañera Nerea Cuenca la ponencia llamada El camino del héroe y la heroína aplicada a la nueva ficción española, el caso de Zona Hostil. Bueno, pues para comenzar la ponencia creemos que lo mejor es dar una definición de lo que es el héroe y la heroína en sí, ¿no? Lo hemos querido bautizar como el personaje principal de cualquier relato que se caracteriza por su forma de actuar según las cualidades y valores universales que nos hacen identificarlo como el protagonista de la historia que narramos o consumimos, que se han caracterizado por una determinada forma de actuar. Prácticamente se han ido repitiendo estos patrones determinados desde la antigua Grecia, con ejemplos como Jasón, Aquiles, Edipo, Perseo o Hércules. Son claras las influencias en muchos de los relatos que el ser humano ha ido creando desde entonces. Todos ellos se caracterizan sobre todo por su valentía, justicia, templanza, fortaleza, audacia, incluso también las ganas de ayudar al prójimo, sobre todo al prójimo no favorecido, ¿no? Las personas que no tienen esos valores, ¿no? esa forma de actuar. Y aunque desde la antigua Grecia ha ido evolucionando lo que es el tema del personaje, la escritura, la narrativa, hay que tener en cuenta que a día de hoy podemos diferenciar ya entre héroes forjados o aspirantes a héroes. Una situación muy importante a tener en cuenta es no confundir el héroe con el antihéroe, ¿vale? Recordar que el segundo no se caracteriza por tener virtudes nombradas, pero sí por ser el protagonista del relato. Comenzamos a hablar de lo que es el héroe y la heroína a partir de los años 60 y 70 en Hollywood. Podemos observar los tipos de personajes nombrados en diferentes géneros, como es el western, las aventuras, cine histórico, bélico o espionaje. Empiezan a crecer personajes como 007, Espartaco, El hombre sin nombre. Los protagonistas de películas como Los cañones de Navarone, El desafío de las águilas o Doce el patíbulo mostraban este tipo de personaje que queremos analizar. En el cine de aventuras podíamos relacionarlo más bien con películas bélicas, como las nombradas. Muchas se basaban en misiones suicidas protagonizadas por un oficial que dirigía un pelotón de soldados a los que tenía que entrenar. Pero sí que es cierto que gracias al estreno de Agente 007 contra el Dr. No en 1962 y más tarde Bullitt, se produce un cambio en lo que a la figura del héroe se refiere. Empezamos a ver héroes forjados tal y como los vemos hoy en día. Estos dos ejemplos nombrados de Bullitt y 007 se pueden considerar como las primeras películas de acción, más las del agente británico, porque es en la que vemos en la que el personaje está forjado, combate cuerpo a cuerpo contra los antagonistas y además tiene distintas facetas y distintas formas de defenderse, como es el uso de las armas. El caso del personaje femenino todavía no había entrado como personaje principal en este género. Solía hacer de secundario y como acompañante del personaje masculino. A lo largo de los años 70 el género se empieza a desarrollar y comienzan a aparecer los primeros antihéroes. Harry Callahan, interpretado por Clint Eastwood en la saga Harry el Sucio, Popeye Doyle, interpretado por Gene Hackman en la saga Friends Connection, son ya ejemplos de antihéroes. El personaje femenino comienza como un personaje principal y por lo tanto como heroína. Series como Los Ángeles de Charlie o Wonder Woman empiezan a tener gran notoriedad en la pequeña pantalla y a mostrar personajes forjados. Empezamos a ver ya protagonistas femeninos como Pam Grier en Foxy Brown y Coffee y Margaux Hemingway en Lápiz de labios. Son películas que rompen un poco los cánones de los personajes femeninos y a la vez beben mucho de otros personajes como el de Charles Bronson en Death Wish. En lo que a experientes héroes se refiere, podemos destacar películas como La Guerra de las Galaxias, Mad Max, Salvajes de la Autopista o Star Trek. Podemos concluir que el cine de aventuras evoluciona a odiseas espaciales y futuros inciertos. La llegada de los años 80, el género de acción se consolida y es todo un fenómeno. Actores como Bruce Willis, Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger se afianzan en este tipo de cine. Películas como Depredador, Cobra, Jungla de Cristal nos muestran personajes con mucha experiencia, donde el protagonista no tiene ninguna necesidad de ser aprendiz. Respecto a los personajes femeninos, comenzamos a ver casos más reconocidos como el de Sarah Connor en Terminator o de la Teniente Ripley en la saga Alien. En ambos casos se trata de personajes que tienen que crecer para convertirse en heroínas. Si observamos el cine de aventuras, veremos ejemplos tanto de personajes femeninos como masculinos, forjados y aspirantes. Lo podemos ver en títulos como la saga de Indiana Jones, Supergirl, Tras el corazón verde, Dentro del laberinto, Doom, Furia de Titanes, La historia interminable. A lo largo de los años 90, los actores nombrados dentro del cine de acción siguen haciendo personajes parecidos, pero empiezan a tener acompañantes, ya sean masculinos o femeninos. En los 80 ya había ejemplos, pero en esta década es más típico. Finaliza la saga Arma Letal,
El último Boy Scout y Cara a Cara son ejemplos de personajes, dos personajes principales y el otro de personaje individual. Comienza ya es la clásica saga Matrix. Vemos una heroína forjada y un héroe por forjar. La película marca un hito en el género. Aparece también el personaje de Ethan Hunt en la saga Misión Imposible. Héroe por madurar en la primera entrega, pero que en las siguientes partes de esta saga ya está forjado. Respecto al personaje femenino, sigue teniendo una importancia en pantalla, y si es como secundario, tiene su propia valía o su propia forja. Destacan actrices como Gina Davis en La isla de las cabezas cortadas, Thelma y Louise y Memoria letal, Sandra Bullock en Speed, Meg Ryan en Honor a la verdad, Demi Moore en La teniente O'Neill, Nicole Kidman en El pacificador o Mila Jovovich en El quinto elemento. Con la entrada del nuevo milenio, podemos observar que desaparecen prácticamente el prototipo de héroe de acción que estamos acostumbrados a ver. Schwarzenegger, Stallone o Bruce Willis siguen haciendo este tipo de cine, pero ya pasa a un segundo plano. ¿Por qué? Porque empiezan las primeras producciones de superhéroes, tal y como las conocemos hoy en día, donde podemos ver en las primeras entregas personajes que tienen que madurar y prepararse para sus pruebas. Desde Batman Begins observamos muchas películas que hablan sobre la proyección del héroe. X-Men primera generación, Casino Royale lo podemos considerar un origen de 007. Esto sin duda alguna marca una tendencia en Hollywood de películas que tratan sobre orígenes. Aparecen también personajes femeninos que ya se pueden considerar un icono del cine de acción o de aventuras. Entre los ejemplos nombrados podemos destacar la novia en Kill Bill 1 y 2, Alice en la saga Resident Evil y Selene en la saga Underworld. Por otra parte, en lo que al cine de aventuras se refiere, aparecen sagas muy importantes como es el caso del Señor de los Anillos y El Hobbit. Por otra parte, vamos a mostrar a continuación un poco qué es esto de la forja del héroe y la heroína. Bueno, pues son una serie de etapas que varios autores han hablado de ella y en la que podemos ver la evolución de un personaje. Estas etapas lo que consiguen es un viaje interior del personaje, que lo que permite es evolucionarlo desde que es un aspirante hasta que es un héroe. Cuando en Matrix Neo es llamado por Morfeo para entrar en Matrix, nunca esperamos que un programador informático acabe siendo un salvador dentro del universo de la película. Al igual que nunca pensamos que un granjero como Frodo acabe siendo una persona muy importante y acaba destruyendo un anillo. Eso sí, hace falta prácticamente una saga entera para ver esa evolución, pero por lo general suele ser en una misma película. Las etapas que solemos ver para la evolución de este personaje son las siguientes: mundo ordinario, llamada a la aventura, aparición del sabio anciano, mundo especial, instrucción del candidato, las primeras heridas, visita al oráculo, descenso a los infiernos, desaparición del sabio anciano, salida a los infiernos, prueba suprema y resurrección y regreso al hogar. Bien, pues a continuación le doy la palabra a mi compañera Nerea Cuenca, en la que nos explicará cuáles son los objetivos y la metodología a seguir dentro de la investigación. Bueno, pues pasamos a hablar ahora de los objetivos de la investigación. Decidimos determinar dos objetivos claramente diferenciados. El primero de ellos consistió en aplicar la forja del héroe al personaje principal masculino y ver si en la película española Zona Hostil este prototipo, este esquema narrativo se ponía en práctica. El siguiente objetivo de investigación fue adaptar la forja del héroe a un personaje femenino para comprobar si también se seguían esos mismos pasos, en este caso en un personaje femenino, como acabo de decir, y secundario, con la idea de observar si es viable este camino interior en este tipo de personaje en la película Zona Hostil. Pasamos ahora a hablar de los resultados del personaje masculino, en concreto del Teniente Conte. Cuando revisamos ese esquema del viaje del héroe, el primer punto es el mundo ordinario. Bueno, pues en este caso, el teniente Conte, hijo de un general del ejército, es un oficial aparentemente cualificado que está haciendo sus habituales maniobras diarias en Afganistán. En el segundo paso, llega la llamada a la aventura, y tras un incidente de uno de los vehículos de la patrulla es nombrado por el capitán Martínez para buscar un punto de toma, para que los heridos sean recogidos por un helicóptero. A continuación pasamos a la aparición del sabio anciano. El sargento primero Aguilar, uno de los soldados que se queda con el protagonista, aconseja al oficial cómo organizar la zona. Y de ahí pasaríamos al cuarto punto, que es el mundo especial. De ese mundo especial pasaríamos al quinto paso en ese viaje del héroe, que es la instrucción del candidato. El teniente poco a poco va cambiando de actitud y se comienza a forjar como héroe gracias a los consejos de los oficiales y de los militares que le están rodeando en esta misión. De ahí pasamos a las primeras heridas,
donde la zona perimetrada empieza a ser asediada por los antagonistas. El teniente no es herido, ¿no? Pero sí que son dañados algunos de sus compañeros que forman parte del pelotón. Entre ellos, precisamente, el sargento primero Aguilar, uno de los mentores que él tiene. A continuación, el 7º estadio sería la visita al oráculo. Aparentemente no hay en esta historia, pero sí que podemos observar que el mentor le habla al protagonista sobre el padre de este y le explica que era un verdadero líder. De esta manera el protagonista empieza a darse cuenta de cómo guiar mejor la expedición. En cuanto al 8º estadio, el descenso a los infiernos, vemos cómo los antagonistas vuelven a saltar la zona protegida por los protagonistas y estos se quedan sin munición. A partir de ahí pasamos a la desaparición del sabio anciano, donde el teniente Conte empieza a llevar las riendas dentro de la misión. El sargento ya no le insinúa nada, muestra de ellos es que cuando uno de los helicópteros de rescate no puede aterrizar, el protagonista toma las decisiones por sí mismo para que sigan con el rescate adelante. A partir de aquí entraríamos ya en la última fase, en la salida de los infiernos. Bueno, pues llegan los refuerzos de los protagonistas y estos consiguen ahuyentar a los protagonistas. Hay una prueba suprema y resurrección. Cuando parece que van a llevarse el helicóptero remolcado por otro, vuelven los antagonistas y comienza un tiroteo. Y como colofón final está el regreso al hogar, porque una vez salvado el helicóptero y despejada la zona a proteger, todos los equipos vuelven a sus bases, entre ellos precisamente el teniente Conte, forjado ya como héroe. En cuanto a los resultados de este esquema aplicado al personaje femenino Cabo Sánchez, bueno, pues el primer punto, ese mundo ordinario, vemos como un pelotón de médicos militares rescata a un grupo de civiles que ha sido herido por algún acto bélico. A la vuelta de la misión llega al Cabo Sánchez una nueva sanitaria de poca experiencia en el ámbito militar y médico. A continuación aparece el sabio anciano, la capitán Valera en concreto, y de ahí pasamos a la llamada a la aventura, cuando 2 soldados militares norteamericanos son heridos en medio de unas maniobras donde se encuentra el teniente Conte. El helicóptero de los sanitarios llega al lugar donde ha ocurrido el incidente y sufre un accidente a la hora de aterrizar. A continuación entramos en ese mundo especial, porque tras la llegada a la zona donde ha tenido lugar el accidente del avión y donde están los 2 norteamericanos heridos, el equipo médico les atiende. Encabeza esta intervención la capitán Valera, ayudada por la Cabo Sánchez. Pasamos a la instrucción del candidato y también encontramos aquí las primeras heridas. Tras el ataque de los antagonistas a la zona perimetrada, varios soldados son enviados al puesto médico donde atienden a los heridos, entre la que podemos ver a la Cabo Sánchez. El teniente Comte propone cambiar a los heridos de sitio por la propia seguridad de estos para que no estén en zona peligrosa. En el caso femenino no hay visita al oráculo, lo que sí tenemos es el descenso a los infiernos. Los antagonistas vuelven a saltar la zona protegida por los protagonistas y estos se quedan sin munición. Peligra el puesto médico y los soldados a quienes están atendiendo los sanitarios. A continuación se desarrolla esa desaparición del sabio anciano, cuando la capitán Valera le da munición a la Cabo Sánchez y le aconseja que haga su trabajo, pero le da estas balas por si le hace falta ante algún tipo de peligro. En los últimos estadios de este viaje del héroe estaría la salida de los infiernos, porque llegan los refuerzos de los protagonistas y consiguen ahuyentar a los antagonistas. Además vemos la prueba suprema y la resurrección, cuando el teniente Conte es abatido por uno de los antagonistas y es ayudado por la capitán Valera. Y por último, el regreso al hogar, porque una vez salvado el soldado, lo llevan al helicóptero y vuelven a la base militar. La aspirante vuelve entrenada y preparada para la siguiente misión. Pasaríamos por fin ya a las conclusiones, porque sí que ese personaje masculino sigue los pasos planteados en el esquema del viaje del héroe. En el caso del sabio anciano puede ser un mentor de un rango militar inferior al protagonista, pero en este caso, en el de zona hostil, es así debido a su experiencia en el campo de batalla. Bien es cierto que esta forja del héroe se puede plantear para un personaje masculino o femenino, incluso para uno femenino secundario, que aunque una trama sea secundaria, las fases no se van a ver alteradas, ¿no?, en lo que al orden se refiere. No siempre aparecen todas las etapas, la visita al oráculo en el caso del personaje femenino no existe, cosa que sí que aparece en el lado masculino, y en algunos casos puede existir que ciertas etapas no afecten directamente al personaje, ¿no?, sino a un grupo de personas. Podemos utilizar este modelo propuesto por el autor en la misma película ante 2 personajes diferentes. Y hasta aquí la exposición de esta comunicación. Muchísimas gracias por atendernos y si tenéis alguna pregunta estaremos encantados de poder resolverlas.